Buenos días, mi nombre es Andrea Gutiérrez, estudio en la Universidad Estatal Amazónica y voy a hablar acerca de los azúcares, cómo intervienen en el proceso de ósmosis, las lisinas. Voy a explicar la función codificante de los azúcares. Los seres vivos requieren de capacidades de codificación extraordinariamente grandes debido a que cada suceso de transferencia de información es la conversión de un sustrato en un producto dentro de un sitio activo de una enzima, la traducción de una señal hormonal o la interiorización de una célula bacteriana por un macrófago. Es iniciado por la unión específica de una molécula única, otra que ha sido seleccionada entre millones de moléculas cercanas. En otras palabras, el funcionamiento de sistemas tan complejos como es el de los seres vivos requieren de un repertorio correspondientemente grande de códigos moleculares para ser exitosa como mecanismo de codificación. Una clase de moléculas debe tener una gran capacidad de variaciones morfológicas debido a que el número de mensajes distintos que deben descifrarse de manera rápida y sin ambigüedades es colosal. Durante más de 50 años los esfuerzos de investigación es para entender el flujo de información en los biosistemas. Estos se centraron principalmente en los ácidos nucleicos, que es ADN y ARN. Como resultado de este trabajo monumental, los estudios de las ciencias biológicas estaban convencidos que unos 100.000 genes codifican las proteínas en el ser humano. En cambio, el análisis de los datos generados por el proyecto del genoma humano reveló un número mucho menor. Las estimaciones varían dependiendo de la metodología y de los programas de computadora usados, entre 20.000 y 40.000 codificadores de proteínas. La mayoría de las estimaciones refieren alrededor de 30.000. ¿Cuáles son las razones de esta cantidad sorpresivamente baja? Se sabe que los seres vivos tienen dos estrategias para expandir la capacidad de codificación: sus genes, el corte y el empalme alternativo y la modificación covalente en el corte y el empalme alternativo. Es un mecanismo por el cual las eucariotas producen varios polipéptidos a partir del mecanismo, encontrando transcritos de RMN mensajero fragmentados de ARN. Cada tipo de producto de ARN mensajero empalmado se traduce en un polipéptido único. Las modificaciones post-traduccionales son cambios catalizados por enzimas de la estructura de una proteína que ocurren después de su síntesis. De todos estos tipos de modificaciones post-traduccionales, la fosforilación, la acetilación y la extinción proteolítica de la glucosilación es el más importante. En términos de capacidad codificadora, los carbohidratos tienen propiedades estructurales que les dan una capacidad codificadora significativa, en contraste con los enlaces peptídicos que se forman solo entre grupos amina y carboxilo de los aminoácidos para crear una molécula peptídica lineal. Los enlaces glucosídicos entre monosacáridos pueden ser mucho más variables. En consecuencia, el número potencial de permutaciones en los polisacáridos es sustancialmente mayor que el pronosticado para los péptidos. Las lectinas. Las lectinas se consideran armas valiosas en el campo de la genética, la biomedicina y la inmunología. Su utilidad está basada en la propiedad que tienen de combinarse varios tipos de glicoconjugados presentes en las superficies celulares y fluidos corporales. Sus propiedades mitogenéticas permiten que se utilicen en estudios que tienen como base la proliferación de linfocitos en cultivos, como son
Primero, la evaluación de la producción de citoquinas, interferón e interleuquinas y la expresión de sus receptores en sobrenadantes de cultivos de linfocitos provenientes de pacientes con enfermedades de alto impacto social como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, la tuberculosis, la leishmaniasis, entre otras. Segundo, la caracterización de algunos aspectos relacionados con la respuesta inmune y fenómenos asociados con ella como la inmunosupresión. Tercero, la interacción entre virus, como por ejemplo entre el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y el virus de la hepatitis B, así como la susceptibilidad y resistencia a estos. 4. Evaluación de la efectividad de terapias interretrovirales de acuerdo con la respuesta de linfocitos a la estimulación con las lectinas antes y después de la terapia, como por ejemplo en terapias contra el VIH. 5. Análisis de funciones linfoproliferativas y citotóxicas en células mononucleares causadas por algunas drogas. 6. Estudios acerca de la influencia nutricional en la proliferación de linfocitos y su cinética de proliferación. 7. Inducción de genes en linfocitos, la detección de anormalidades cromosómicas. 8. Actualmente se han estudiado en detalle 9 lectinas con efecto mitogenético sobre los linfocitos, entre las que se destacan las provenientes de Bacillus vulgaris, PHA, Campbellia inciformis con A, Pinsum sambitum y Phytolacca americana. Estos mitógenos pueden activar de forma diferente los linfocitos T y B. Por ejemplo, la PHA y con A inducen mitogenicidad en las células T, mientras que el mitógeno carmín PWM estimula ambos tipos de células. No se conoce la lectina que estimule solo a los linfocitos B humanos. Las lectinas forman parte de conjugados como lectina, enzimas y enzimas anticuerpos, lo que ha permitido el desarrollo de técnicas cromatográficas como la cromatografía de afinidad para la purificación de glicoproteínas. Ejemplo de ellas es la purificación de Ig utilizando anti-Ig acoplada con A ceraporose y la purificación de IgM usando con A separose, así como también la purificación de enzimas y de las propias lectinas. Las interacciones de estas proteínas con células pueden ser inhibidas, en muchos casos por azúcares, por lo que se ha llegado a la conclusión de que ellas se enlazan a sacáridos de la superficie celular, lo que ha provisto a los científicos de útiles marcadores para emplearlos en técnicas histoquímicas y en la microscopía electrónica, para estudiar la estructura y la función de la membrana plasmática. Generalmente se utilizan lectinas conjugadas con marcadores fluorescentes como la biotina, y las más usadas para estos confines son la PHAL, PHAE y las provenientes del Pinsum sativum, PSA, Triticum vulgaris, Solanum tuberosum, Acharis hipogae, Datura streminum, Lens culinaris y de Griffonia simplicifolia. Dentro de los estudios de la membrana se ha reportado en la literatura el uso de lectinas para estudiar los cambios estructurales en los glucoconjugados presentes en las superficies celulares y de esta forma de detectar los cambios morfológicos ocurridos para analizar la distribución subcelular de epitopes terminales glicoproteicos. Además, para detectar alteraciones en la expresión de las moléculas presentes en la superficie celular. Otra importante es cómo se emplean las lectinas, es la detención de transformaciones. Además, se han realizado investigaciones para utilizar lectinas
límeros sintéticos, enlazados a ellas como agentes anticancerígenos, in vivo e in vitro, ya que se ha visto que disminuyen el crecimiento de las células tumorales. Se utilizan también para la inmunización contra el virus productores de inmunodeficiencia y algunos tumores, y como medicamentos para prevenir la metástasis. Las propiedades citotóxicas de algunas lectinas como la resina y la brina hacen también que éstas brinden interés como potenciales armas terapéuticas en el tratamiento del cáncer humano. Las lectinas se emplean igualmente en la caracterización de grupos sanguíneos humanos, así como la identificación de nuevos grupos sanguíneos. Algunas lectinas son específicas con sus reacciones con los grupos sanguíneos ABO, MN, A1 y A2 de humanos. Por esto han sido utilizadas como en la determinación del tipo de sangre de los individuos. La mayoría de las lectinas aglutinan los eritrocitos de todos los grupos sanguíneos en humanos y actúan en similares concentraciones. Estas son lectinas no específicas, no significa que no sea específica los azúcares. El resto son lectinas específicas. Ahora voy a indicar cómo los azúcares intervienen en el equilibrio osmótico. Nos dice que los vegetales se utilizan la presión osmótica para hacer ascender el agua a través del xilema desde las raíces hasta las hojas. Así se ha comprobado en los arces al comenzar la primavera y se reinicia el movimiento de la savia. Las raíces tienen gran concentración de azúcares almacenados producidos durante el verano. Cuando se funde la nieve, el agua llega en grandes cantidades a las raíces, entra dentro de ellas a través de su tronco, pero tiene también pelos absorbentes y por efecto de la presión osmótica, la savia sube hacia las hojas. Sin embargo, en la mayoría de los vegetales no es posible explicar la ascensión de la savia hasta las hojas por medio de la presión osmótica. En las partes más elevadas del vegetal, la savia asciende debido al ascenso de la presión provocada por la transpiración de las hojas. En ocasiones, en lugar de que las raíces presenten grandes concentraciones de azúcares, se encuentran rodeadas de agua muy salada, produciéndose el fenómeno conocido como ósmosis inversa. Este es el caso de los mangles. Se denominan osmófilos, los organismos extremófilos que pueden crecer en ambientes con alta concentración de azúcares. Casi todos los microorganismos osmófilos son levaduras. Los osmófilos son similares a los organismos halófilos, medio salinos. La alta concentración de azúcar representa un factor limitante en el crecimiento de muchos microorganismos, pero los osmófilos logran protegerse contra la elevada presión osmótica por medio de la síntesis de osmoprotectores como alcoholes y aminoácidos. Estos organismos son importantes porque causan el deterioro de productos como los zumos de fruta, los jarabes o la miel, además de tener aplicaciones industriales como la fermentación de la cerveza. Algunos ejemplos de este tipo de microorganismos osmófilos son Saccharomyces ruxili, Saccharomyces bailey, Derbactomyces y Saccharomyces cerevisiae, la levadura de cerveza. Saccharomyces deriva del griego, que no significa moho de azúcar. Esto ha sido todo. Muchas gracias.